¿Qué tal? ¿Cómo están amigas y amigos de la Octava Digital? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen precisamente aquí, en este espacio en donde analizamos, llegamos al fondo de diversos puntos. Voy a platicar sobre una columna de opinión que aparece en piedepágina.mx titulada El clasismo en el periodismo mexicano. Un tema que muchas veces está ahí, soterrado, que difícilmente nos gusta entrarle a los medios de comunicación, a los periodistas y a las periodistas. Y para ello voy a platicar con Cau Sirenio. Él es el autor precisamente de esta columna. Cau, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, o a la hora que sea. Lo que importa es que vamos a platicar. Exacto, porque ya sabes que en las redes sociales ya no importa a qué hora te estén, te estén observando, te estén escuchando. Oye, nos llamó mucho la atención tu texto en donde abordas precisamente la manera en cómo se tratan ciertas notas que uno podría pensar son del jet set, son de la farándula, son de la sección de espectáculos, pero que denotan muchas veces esa falta de sensibilidad, tú me corriges por favor, o de empatía o de conocimiento que se traslada también al manejo de información, como dicen algunos, más fuerte, más dura. Aquí yo la primera pregunta que te haría, tu primera lectura es, ¿qué tan arraigado está el clasismo en el periodismo mexicano? Pues es un asunto que cuesta un poco de trabajo de entender porque a pesar que hay un gran esfuerzo para que este discurso cambie y se traslade a un mejor tratamiento hacia la información, sin embargo, esto no sucede porque hay un problema. El periodismo que se ejerce en la Ciudad de México lo ejercen los em, defeños, los chilangos, como lo queramos decir. Entonces, tiene una cierta ignorancia hacia lo que sucede en las provincias, donde están asentadas la mayoría de las poblaciones indígenas. Y además de eso, cuando tratan asuntos de que tienen que ver con migrantes de las comunidades indígenas, también no ha habido esa o esa empatía por acercarse a esas personas, preguntarle hacia dónde vienen, cuáles son sus contextos culturales y por qué están en la Ciudad de México. Siempre hacen sus interpretaciones. Y mientras el periodismo mexicano, el periodismo en el mundo, interprete un asunto que tiene que ver con cuestiones de contexto, siempre va a haber ese manejo de clasismo, ¿no? De que se da por hecho de que ya lo vieron, ya ahí quedó el asunto, pero dejan con total estado de indefensión a los indígenas, cuando no le preguntan, no le piden cuáles son sus contextos. Ese es el problema. Y que aquí en México, y como lo decía, mientras el periodismo lo ejerzan los de la Ciudad de México o de las ciudades, porque también hay que decirlo, son los que tienen esas posibilidades de ir a las universidades privadas o públicas para hacerse una carrera en periodismo, de comunicación, y son ellos los que están haciendo periodismo. Entonces eso es lo que ha hecho de que no hemos podido cambiar ese discurso. Mientras eso suceda, va a ser muy complicado de que logremos desarraigar ese clasismo que hay en el periodismo, porque no me sorprende que estamos en el 2022 y aún manejamos ese tipo cabeceamos nuestro texto de esta forma, ¿no? Hay hipocresía también, es decir, tú planteas el ejemplo de Ludwika Paleta, por ejemplo, Sí. el comparativo que hacen porque se vistió, si tú corrígeme por favor, utilizó precisamente, aquí estoy checando, un huipil oaxaqueño, y hacen la comparación con Yalitza Aparicio, luego mencionan que enamora a lucir el huipil largo ideal para el verano. También, además de esta, podríamos llamar ignorancia, hay hipocresía por parte del periodismo porque de repente uno escucha a colegas decir yo no soy racista, yo soy progresista, yo estoy comprometido, pero al momento de abordar sus temas caen mucho en la condescendencia o caen en este tipo de acciones. Sí, es una hipocresía total en el periodismo mexicano y hay muchos compas, reporteros, reporteras que vemos en la calle. De palabra te dice que están con todos los movimientos, con todos las luchas
por la reivindicación de los derechos, pero al momento de plantear un texto o redactar un texto, se olvidan completamente de este contexto. Y te pongo un ejemplo, hace rato estaba leyendo el periódico El Sur de Acapulco y el periodista empieza a hacer anotaciones de un lenguaje que nosotros veníamos platicando desde hace muchos años, que le hacíamos ver, mira, no se dice Tunsabi, se dice Ñusabi porque hablamos de un pueblo, no dice Ñusabi, se dice Nasabi porque hablamos de una comunidad, de una persona que habla esa lengua y que vive en Ñusabi. Y entonces, a pesar que muchas veces se intenta corregir o se intenta hacerle ver al reportero o reportera la forma de cómo abordar su texto, aún sigue utilizando, dicen los mixtecos, los zapotecos, y aún olvidan de que los pueblos indígenas ya tenemos una definición de cómo llamarnos. Nosotros somos Nasabi, somos Ñusabi, hablamos la lengua Tunsabi y en español somos gente de la lluvia, hablamos de la lengua de la lluvia. Entonces, esa parte, los periodistas todavía se quedan en decir si son mixtecos o son nasabi o van invirtiendo porque no ha habido esa capacidad de buscar a alguien que le diga, oye, es correcto que yo use esta palabra o no. Lo único que hace es utilizarlo tal como se le viene de mente, pero también que tiene que ver con la hipocresía de los medios de comunicación, de los periódicos en que trabajan, o la radio, la televisión, ¿dónde están? Porque por la premura o por la velocidad en que se requiere el material, pues el reportero tampoco tiene tiempo de ir a preguntar a uno que habla la lengua, oye, ¿cómo puedo escribir esto? Porque hay muchos periódicos que le piden a los reporteros que entreguen notas por maquila, que 5 notas al día más fotos y todo esto, pues esto complica de que los compañeros reporteros o reporteras puedan abordar el tema indígena con mayor claridad y con mayor sentido de empatía o mayor acercamiento, ¿no? Entonces, es un problema que tiene que ver con el reportero, que hay muchos que quieren cambiar el discurso, pero que no pueden por el contexto en que se encuentran, porque tienen que entregar ese trabajo por maquila, y hay medios periódicos que no quieren porque así les conviene, ¿no? Le más fácil, le ahorra más el párrafo ponerle mixteco que ponerle ñusabi porque se alarga más la palabra. Entonces, nos vamos por lo fácil y esa cosa fácil pues termina en hipocresía. Claro. Qué impacto tiene el uso precisamente de este lenguaje racista? ¿Cómo impacta a los hombres, a las mujeres que muestran con orgullo muchas veces su forma de vestir, su origen, pero cómo impacta también? Pues impacta de que cuando ven que el manejo en los medios de comunicación y lo que los medios escribe, dice o escuchan, es lo que la comunidad reproduce. La Ciudad de México se dice ser muy progresista, muy avanzada, pero finalmente es una ciudad muy clasista, racista, si quiere ver, por simplemente de usar la ropa tradicional. Por ejemplo, si ahora salgo a la calle con mi ropa típica ñusabi, la mirada ajena van a voltearse y no dudo que en Reforma alguien me va a regalar una moneda pensando que yo estuve pidiendo limosna o pidiendo ayuda económica. Y eso, si, bueno, en mi caso, pues no, ya no me importa lo que hagan en Reforma o en el Zócalo, porque ya esa historia ya me lo sé. Pero si vienen jóvenes universitarios o que apenas buscan matricularse a una universidad y ven esa reacción, pues obvio que van a dejar de usar su ropa porque eso lo hace verse como pobre, como miserable, y lo único que buscan es migaja y que alguien le regale una moneda, y de esa forma impacta. La discriminación es muy fuerte y muy profunda, pues la verdad no sé cómo describirlo, porque he sido parte he vivido esa discriminación por usar mi ropa, y en Acapulco, aquí en la Ciudad de México,
pero en mi caso, pues yo ya estoy curado de espanto. Ahora estamos tratando de luchar contra ese discurso de víctima, ¿no? ¿Qué tan víctimas somos nosotros? Entonces, pero también cómo hacemos nosotros como indígenas para dejar de ser víctimas y cómo construimos ese discurso incluyente donde acabemos con la revictimización, ¿no? De cómo nos revictimizan. Entonces, pues lo cierto es que en diario, pues 1 de cada 10 jóvenes o niñas dejan de usar su ropa típica, su ropa tradicional, por ese impacto de la discriminación, del rechazo, y por lo menos 2 de cada 10 están dejando de hablar su lengua materna y están buscando la forma de cómo insertarse en un mundo que no es suyo, precisamente porque no quieren ser discriminados y los padres de familia tampoco quieren enseñar la lengua a sus hijos y tampoco quieren que sus hijos usen su ropa típica porque el miedo a ser rechazado, a ser discriminado es muy fuerte. Oh, hay un punto ahorita que quiero preguntarte. Hablamos de medios hegemónicos, hablamos de un discurso. ¿Qué tanto el discurso también de los medios hegemónicos de minimizar la cultura, de ubicar a las comunidades originarias como del lado perdedor o del lado de la vergüenza, de racionalidad, de incluso en un momento dado de caer en en este discurso en donde se destaca más el tema racial, incluso para abordar el tema de la belleza? También es parte de este discurso hegemónico durante mucho tiempo para callar las demandas, denuncias que tienen las comunidades originarias de este país. Así es un discurso que se ha construido desde la idea de homogenizar este país. Y desde cómo los únicos pueblos que existen son los mestizos y el único idioma que hay en México es el español. Y gracias a la lucha, la reivindicación de los pueblos con el movimiento zapatista de 1994, pues ahora muchos de nosotros, algunos estamos en medios de comunicación, somos periodistas y tratamos de incidir para que ese discurso hegemónico no sigan en los medios de comunicación, pero también ha sido eh, un trabajo que tiene que ver sobre todo desde las comunidades, porque lo que han planteado esta idea de México nacionalista, ese México machista o México españolizado, es que solamente existen los blancos, existen los que viven en la Ciudad de México o los que viven en las grandes urbes como Monterrey, que todavía hasta hace 5 años los migrantes en New Savvy estaban luchando de que se les reconociera su estatus como pueblos indígenas asentados en la ciudad de Monterrey. Entonces eso es un problema que ha costado mucho trabajo de intentar de cambiarlo, porque no podemos decir que ya lo estamos cambiando de tajo, ha costado mucho trabajo, porque el discurso se construyó desde que se creó la Secretaría de Educación Pública, desde con Vasconcelos se construyó ese discurso nacionalista y todavía seguimos con esto de que todavía los que no han leído México Profundo, Bonfil Batalla, todavía creen de que México es la Ciudad de México nada más, y Guadalajara, que no hay más otro mundo, otras naciones dentro de este gran país. Porque también el discurso, si lo vemos en la televisión, en la radio, o leemos en los periódicos, en cuántos de estos periódicos medios o medios de comunicación escuchamos música en lengua materna, en cuáles de esos medios hay un conductor hablando su lengua materna, o en cuál de esos medios vemos en su barra programática de que hay un noticiero en lengua materna, en lengua indígena de este país. Hay 68 lenguas indígenas, más el español son 69 lenguas. Entonces, y son esas diversidades culturales que los habitantes de la Ciudad de México o los medios de comunicación no quieren aceptar, no quieren reconocer, porque hay de que
en este país hay una gran diversidad cultural, una gran diversidad lingüística en la cual podremos aprender muchas formas. Imagínate que tenemos 69 formas de llamar las tortillas o 69 formas de decir la luna, el sol, pero esa parte es donde nos detenemos porque no queremos entrarle al debate en cómo reconocer a los otros. Totalmente, totalmente de acuerdo. Caus Sirenio, de verdad, yo te agradezco muchísimo estos minutos para la octava digital. Invito a leer, por supuesto, a la gente tus columnas, tu opinión en pie de página.mx y por lo pronto te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Muchas gracias y ojalá podamos platicar en otros momentos más.